Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Vamos sobre el final de esta serie. Posiblemente esta sea la última enseñanza, pero este es el último domingo de este mes, nada más, ¿verdad? O de este año. 52 domingos, ¿verdad? Ya se cumplieron 2024 y en unos días ya estaremos frente a un año nuevo. ¿Cuántos tienen planes ya para el próximo año? ¿Verdad? Son días de reflexión, de planes, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, así como lo hizo en este año, ¿verdad? Su gracia fue suficiente. Y precisamente de ese tema quiero compartirles en esta mañana, el tema que voy a compartir dentro de la serie La provisión divina de Dios. Voy a hablar bajo el tema La provisión de su gracia. ¿Cómo se llama el tema? La provisión de su gracia, de eso vamos a hablar. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable, que nos ayude, así como lo hizo en este año, que lo haga también en el año entrante. Señor, te damos gracias, primeramente, Señor, por tu fidelidad. Tu gracia ha sido suficiente durante no solamente este año, sino toda nuestra vida ha estado allí, Señor, especialmente ahora que somos tus hijos, cristianos, creyentes en Jesucristo. Tu gracia, Señor, nos ha sido entregada, Señor. Tú has provisto de ella para cuidarnos, salvarnos, ayudarnos, fortalecernos. Y de la misma manera te pedimos que lo sigas haciendo, Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta gracia, Señor, que tú nos has provisto, Señor. Y yo te pido que todos podamos entender, recibirla y reconocer que sin tu gracia, Señor, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Bueno, Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, ¿qué dice el texto? Gracia sobre gracia. Como cristianos escuchamos muy a menudo acerca de las promesas de Dios, escuchamos acerca de la salvación eterna de nuestra alma, escuchamos acerca de la segunda venida del Señor, de los galardones, las bodas del Cordero en el reino de los cielos y todo lo relacionado con nuestra eternidad en los cielos. Entendemos perfectamente que todo esto, ¿verdad? Esto que acabo de mencionar es la razón por la cual el Señor descendió del cielo. Nuestro Señor descendió del cielo para ofrecer su vida en una cruz, en sacrificio para perdón de nuestros pecados y para darnos una esperanza eterna en los cielos. Pero hay algo particular del cual hoy voy a estar hablando acerca de esta gracia. Hay algo aparte de las promesas eternas en los cielos, porque todavía estamos transitando por esta tierra, todavía no estamos en el cielo, si usted se da cuenta, ¿verdad? Todavía estamos aquí. ¿Sí ve que estamos en la tierra? Esto significa que todavía necesitamos de la gracia de Dios. Todavía tenemos el firme compromiso de cumplir con la voluntad de Dios y precisamente por eso quiero hablar de la provisión de la gracia de Dios. La palabra gracia aparece en la Biblia aproximadamente 170 veces. 170 veces se repite esta palabra. Solo en el Nuevo Testamento aparece aproximadamente 130 veces. Y el número de las cantidades, las veces que se repite la palabra gracia, nos enseña o nos dice qué tan importante es la gracia en la vida del creyente. Para entender esta palabra tan importante y tan vital como lo es la gracia, primero debemos de tener un conocimiento previo de nuestra débil condición espiritual y de nuestra inmensa necesidad del favor de Dios. En otras palabras, si no entendemos nuestra real condición ante Dios, la gracia viene a ser algo que sobra, algo innecesario, algo inútil. Como hemos dicho antes, si no descubrimos la enfermedad, el medicamento para la cura sale sobrando, ¿verdad que sí? Bueno, podemos pensar muchas veces al leer la Biblia que la Biblia es un libro
que se enfoca solamente en lo negativo de las personas. Porque la Biblia tiene la particularidad, tiene la capacidad de sacar los pecados, malas intenciones, defectos, imperfecciones de nuestro corazón. Pero debemos entender que así como cuando vamos al médico, el médico no anda buscando lo positivo o lo que está bien en nosotros. El médico o el doctor está buscando lo que está mal en nosotros. Y siempre se va a enfocar en lo que nosotros le llamamos, entre comillas, en lo negativo. Porque si se enfoca en lo bueno, pues una persona que está enferma puede tener un 80% de su cuerpo en sanidad, en salud, en perfecta condición, o más bien en buena condición, y el otro 20% es la enfermedad. Entonces, si decimos no te enfoques en lo negativo, solamente en lo bueno, ignoramos que hay una enfermedad que atender. Lo mismo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre será como una lámpara que alumbra en nuestra alma. La palabra de Dios siempre muestra nuestra condición espiritual y necesidad de Dios que todos tenemos. Entonces, al entender eso, esa necesidad, yo les aseguro que cuando usted y yo no éramos cristianos, había una lista inmensa de cosas que no sabíamos que estaba mal en nosotros. ¿Cuántos admiten eso? O sea, la palabra nos ha apercibido de cosas que decimos, ay, yo no sabía que era así, yo no sabía que tenía esta actitud o esta condición o este comportamiento. Pero si no permitimos que la palabra arroje luz en nuestro corazón y saque lo que en verdad allí hay y seamos juzgados por ella, no para condenación, sino para nosotros arrepentirnos, corregir y ser salvados por el Señor, no vamos a poder identificar o apreciar la gracia de Dios. Porque la gracia es algo que Dios nos ha dado para ayudar nuestra débil condición espiritual. De lo contrario, no es necesaria. Me gustó mucho, en una ocasión estaba viendo un concurso de cantantes de diferentes géneros y subió una niña de 5 añitos a participar en este concurso, ¿verdad? Y cuando la niña terminó de cantar su canción, después que participó, habían 3 jueces. Uno de los jueces es el más estricto de los 3. Le dice a la niña, ¿verdad? La niña después que cantó, el público estaba muy maravillado, hasta gente llorando. Qué tierna, ¿verdad? Cuánto carisma tiene esta niña y talento. 5 añitos. Pero uno de los jueces le dijo, mira, le dijo a la niña, eres muy hermosa, eres muy tierna, tienes un talento muy bonito. Y luego le dijo, pero te tengo que juzgar como un adulto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si la Biblia no nos juzga con toda sinceridad y verdad, nunca conoceremos nuestras deficiencias espirituales y la gracia de Dios será algo inútil y sin sentido para nosotros. Por eso cuando usted le predica a muchas personas el Evangelio, te dice, pues yo no soy una persona tan mala. Bueno, eso hace vana la cruz. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Si no somos tan malos, ¿para qué murió en la cruz? ¿Por qué derramó toda su sangre? ¿Por qué fue crucificado? ¿Por qué fue torturado? ¿Por qué fue menospreciado, abusado? ¿Porque no somos tan malos? Yo sé que es algo que siempre vamos a tener ese conflicto cuando somos expuestos a la palabra. Es por eso que no nos gusta ir al médico, ¿verdad? En la Biblia la palabra gracia significa, diga conmigo, regalo. Eso significa la palabra gracia. Gracia en griego es la palabra charis, de donde conocemos la palabra carisma o carismático. Pero de esa palabra charis, usted quizás la conoce a lo mejor por su religión anterior tradicional. De ahí viene la palabra eucaristía. ¿Sí ve que aparece ahí la palabra eucaristía? Bueno, la palabra eucaristía, ¿alguien se acuerda cuando era? ¿Alguien sabe lo que es la eucaristía? Bueno, esa palabra en griego significa acción de gracias. Eso significa eucaristía. Pero esta palabra siempre es en referencia a la cena del Señor, ¿verdad? El partimiento del pan, el compartir el vino, que era representante del pan de su cuerpo, el vino de su sangre. Pero esta palabra eucaristía, si la separamos en 2 partes, eu y caris, eu significa bueno y caris dijimos que significa regalo. Entonces, en pocas palabras, Eucaristía significa buen regalo. Eso significa. La gracia de Dios es un don de Dios. En otras palabras, la palabra Eucaristía la podemos entender como el sacrificio o el regalo de Dios entregándonos a su Hijo para salvación. Qué interesante, ¿no?
La palabra dice que la gracia de Dios es multiforme. Me gusta esa palabra multiforme. Esa palabra nos conviene, diga conmigo multiforme para que se le quede. Esto quiere decir que la gracia de Dios tiene diversidades de funciones en la vida de nosotros los creyentes. Dependiendo del propósito soberano de Dios o de la necesidad en particular que usted y yo tengamos, la gracia multiforme opera en diferentes áreas de nuestras vidas, cumpliendo o supliendo nuestras necesidades. El apóstol Pedro nos habla de la multiforme gracia en los diferentes dones para servir a los demás en las diferentes necesidades que se dan en la iglesia. Según Pedro, estos dones son dados únicamente por gracia. La palabra nos enseña que todo lo que Dios nos los da por pura gracia, ¿verdad que sí? Ahora, ¿en qué áreas nos ayuda la gracia de Dios? Bueno, muchos cristianos desconocen esto. Cuando conocemos esto que voy a explicar, estos puntos que voy a dar, nos da un panorama más espiritual, más bíblico y mejor, incluso hasta nos ayuda en la adoración y nos hace más humildes. La gracia nos ayuda en el sentido de producir, la gracia produce en nosotros los deseos perfectos de Dios. Todo lo que Dios anhela como Dios, en sus deseos, el Espíritu Santo en la gracia lo pone en nosotros. Deseo de congregarnos, deseo de orar, deseo de servir a Dios, deseo de hacer su voluntad, deseos de ser mejor, más como Cristo. Esos deseos, por la gracia, Dios los implanta en el corazón del cristiano. Otra de las diversidades de la multiforme gracia es que la gracia nos fortalece y nos motiva para obedecer su palabra. Escuche lo que dije, nos fortalece y nos motiva. La gracia no te empuja o no obedece por ti o por mí. No, la gracia te motiva, o sea, te pone la motivación para obedecer y cuando lo hacemos nos da la fortaleza, nos da la gracia. La gracia también influencia nuestro corazón de manera divina y espiritual. Tiene una influencia en el corazón cuando cedemos a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando dice la Biblia que nos neguemos, al negarnos a nosotros le estamos dando puerta abierta o camino abierto a que Dios haga su voluntad en nosotros. La gracia también nos da la capacidad para negarnos y vencer los deseos de la carne. Por eso es que es tan importante entender esto, porque cuando queremos vencer algún pecado, especialmente un pecado obstinado del cual no hemos podido vencer, la gracia nos ayuda a vencer esas debilidades de la carne. Y por último, la gracia de Dios, esa gracia que nos ha provisto, nos da la capacidad para dar nuestra vida por Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Hechos 1:8 dijo? Y recibiréis poder, y luego dice, para ser mártires de la fe. Imagínense, necesitamos un poder para rendir nuestra vida para Cristo. Eso es una gracia también. La gracia de Dios opera en 3 áreas fundamentales de la vida cristiana. Número 1, la gracia opera primeramente en la salvación. Lo vamos a ver en un momento. Segundo, la gracia nos ayuda para la vida diaria de nosotros los cristianos. Y tercero, la gracia nos ayuda para ejercer los dones espirituales en la iglesia. O sea, aquí vemos que la gracia nos sirve para salvación, para vivir como buenos cristianos y para ejercer los dones o capacidades espirituales que Dios nos da. Estas 3 áreas dependen de la multiforme gracia de Dios dada a los creyentes. Pero vamos a detallar un poco de estas 3 áreas. Me voy a enfocar una mayormente, ¿verdad? En particular. Pero número 1, vamos a desarrollar la gracia para salvación. Diga conmigo, gracia para salvación. Dios en su misericordia y benevolencia nos ha provisto de su gracia inmerecida. Cuando alguien se pregunta por qué Dios decidió salvarnos, créanme que fue por pura gracia, nada más, ¿verdad? La gracia es un regalo de Dios para aquellos que han reconocido su pobreza espiritual. Cuando Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu. Jesús se refería a toda la multitud. Todos los que escuchaban eran pobres en espíritu. Pero allí todos reconocemos que aunque somos pobres en espíritu, sin embargo, no todos reconocemos nuestra pobreza espiritual.
¿Cuántos de nosotros le hemos compartido el Evangelio a alguien y cuando lo exponemos de manera correcta, algunas personas dicen, pero yo no soy una mala persona? O sea, ¿por qué el Señor me enviaría a mí al infierno? ¿Verdad? Y la respuesta a eso, pues lo vemos en la cruz. ¿Por qué el Señor tendría que sufrir de tal manera si no somos tan malos? Si no tenemos maldad en el corazón. Yo creo que si usted y yo somos sinceros en el secreto del corazón, las cosas que pensamos, las cosas que a veces deseamos hacer, decimos, ay Señor, ¿verdad? Qué bueno que el corazón está escondido, ¿verdad? ¿Se imagina que el corazón fuera como con una pantalla así de downtown, del Bajo Manhattan, que todo lo proyecta? Bueno, sería fuerte, ¿no? La gracia de Dios solo opera en aquellos que reconocen su débil condición espiritual ante Dios, nada más. Si alguien dice, yo puedo solo, Dios, gracias, no te necesito, la gracia no tiene función ahí, no opera. Si nos creemos fuertes y suficientes, la gracia no tendrá ningún efecto en nosotros. La palabra nos dice en 2 Corintios 8:9, no tienen que buscarlo, dice, porque ya conocéis, dice este texto, la gracia, el regalo de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, dice este texto, se hizo pobre, siendo rico, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Tremendo, ¿no? El Señor prácticamente se vació de su riqueza para dárnosla a nosotros, cuando merecíamos la condenación eterna. Eso nos regaló el Señor. Como decía anteriormente, mis hermanos, si no reconocemos nuestra pobreza espiritual ante Dios, la gracia vendría a ser algo inútil e innecesaria para nosotros. La vamos a rechazar, la vamos a menospreciar. Si yo me puedo salvar solo y soy una buena persona, ¿para qué necesito la gracia de Dios? ¿Verdad? El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso para hablarles de esta gracia inmerecida de Dios, destinada para aquellos que están espiritualmente muertos y con gran necesidad. Y en la primera parte de Efesios capítulo 2, Pablo prácticamente divide el texto del 1 al 10, lo divide en dos partes. El enfoque está en dos partes. La primera parte, por eso les digo que es importante el diagnóstico antes de la cura o el medicamento o la solución. Pablo del 1 al 3, en Efesios 2, se enfoca en nuestra condición sin Cristo. Yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, Efesios capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice Pablo, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. En otras palabras, lo que Pablo acaba de decir, todos los que no teníamos a Cristo antes, nos encontrábamos en esa condición. Cuando predicamos el Evangelio a alguna persona que no es cristiana, siempre debemos de recordar que también estuvimos en esa posición. De que no somos salvos porque somos mejores, sino porque éramos así mismo y por fe Cristo nos salvó. Y eso nos da misericordia, paciencia con esas personas que a lo mejor todavía no han creído. A lo mejor van a creer después. Dice el verso 2, antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad, que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Esto es Satanás. Dice el verso 3, todos nosotros, incluyendo a Pablo, quiero que noten que él se incluye, vivíamos así, ¿cuándo? Antes, ya no debemos de vivir así. Dice, nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás. Merecíamos que Dios nos castigara con su enojo, la Reina Valera dice, con su ira. Ahora, quiero que noten, porque si nosotros decimos que Pablo fue un hombre de Dios, que Pablo dejó un testimonio irreprensible en su vida, y Pablo mismo dice, nosotros merecíamos el castigo eterno de Dios, ¿qué estamos diciendo? Si no tenemos conocimiento de nuestra condición espiritual sin Cristo, si la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, no nos presenta un diagnóstico exacto de nuestra débil condición de pecado, menospreciaremos la provisión de la gracia de Dios. No nos sirve para nada, ¿verdad? Porque ¿para qué la gracia? Bueno, luego vemos que Pablo, en el versículo 4 en adelante, ahora sí voy a leer la Reina Valera. La Reina Valera es la Biblia que usted tiene en la mano.
Y aquí noten la esperanza que Pablo da. Ahora, quiero que usted por un segundo piense en esto. ¿Qué sucede si nosotros comenzamos a leer la Biblia solo en las promesas, regalos, dones, misericordias, sin tener un conocimiento previo de nuestra condición de muerte espiritual? Bueno, ¿de qué nos sirve que Dios nos esté dando promesas de sanidad, de salvación, de restauración, de liberación, si estamos bien? No tiene sentido. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da su premisa en este capítulo. Lo primero que dice, pues es nuestra condición, cómo estábamos. Pero miren lo que dice el 4. Aquí viene la esperanza para aquellos que reconocen su pobreza espiritual sin Cristo. Dice, pero Dios, ese pero, mis hermanos, vale $1 trillón, ¿ok? Ese pero es cuando Dios entra en acción en nuestra desesperanza. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Quiero que ustedes, les digo esto porque muchos de ustedes se alimentan por el YouTube de predicaciones y luego sale un debate que si Dios ama al pecador. ¿Se han escuchado a alguna persona? No, que Dios no ama al pecador, ¿verdad? Bueno, el texto dice, el Señor nos amó de tal manera que aún siendo pecadores. ¿Qué hacemos con ese texto? Pero eso es un pequeño clip ahí para que usted lo guarde. Cierro ese paréntesis. Aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Esa palabra aquí, resucitar, significa nos dio vida espiritual. Nacemos de nuevo cuando ponemos nuestra esperanza y confianza únicamente en Jesucristo. Aquí resucitar no es la resurrección final para vida eterna, sino la espiritual. Nos dio vida con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora estamos descansando en la fe. Antes estábamos aterrados porque ¿quién podía cumplir la ley perfectamente? Dice Santiago 2:10 que si de los mandamientos quebrantas uno, eres responsable de todos. ¿Te imaginas la presión de vida? Que si nos equivocamos en 1% de los mandamientos estamos condenados en el infierno. Ahora descansamos en la fe. Por eso dice, nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Esa es la promesa de lo que nos espera en el futuro. Verso 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está la provisión de su gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, cuando el texto dice y esto, significa el logro de la salvación, ¿verdad? El todo como un uno, ¿verdad? La salvación completa. Dice, no de vosotros, o sea, no la recibimos por méritos o sacrificios humanos. Dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para eso es la gracia que ahora tenemos después de haber creído. Si usted nota el texto de Efesios, dice, no somos salvos por obras, pero luego que somos salvados debemos de vivir en buenas obras, porque ya tenemos esa gracia. La gracia para salvación habla del regalo de Dios para los pecadores que no pueden salvarse a sí mismos. Y por la gracia de Dios recibimos la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie, mis amados hermanos, en lo absoluto puede jactarse o sentirse orgulloso de que obtuvo la salvación por sus propios logros. ¿Se imagina usted entrando por el cielo o por las puertas del reino de los cielos y que le pregunte, vamos a decir, Pedro, ¿verdad? Dicen que es Pedro que va a estar en la puerta. Eso no es bíblico, pero lo digo de broma, ¿verdad? Y te pregunten, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Verdad? Es que yo me porté bien, yo diezmaba, yo no faltaba a la iglesia, yo hacía. Y te pregunta Pedro, ¿y el malhechor en la cruz que Jesús le dijo, hoy estarás en mi reino? ¿Por qué lo dejamos entrar a él si él no hizo nada de lo que tú hiciste? Entonces la Biblia nos enseña que la salvación es un regalo, pero hay algo paradójico que es una realidad. La salvación es gratis y nos cuesta absolutamente todo. Pero no significa que la compramos o que nos las ganamos.
Significa que cuando recibimos a Cristo como único Salvador, no podemos amar a otro Dios. Tenemos que rendir todo a Él porque Él dio su vida por nosotros. Aquí lo importante de entender, porque usted va a notar en la Biblia, por gracia, por medio de la fe, salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia es el por qué fuimos salvados. ¿Por qué nos salvó el Señor? Por gracia. ¿Pero cómo recibimos esa gracia? Por la fe. Así de sencillo. Cuando Dios nos bendice o nos usa, algunos se preguntan, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Sí sabía que en el fondo de esa pregunta hay orgullo? Esa pregunta sobra. Señor, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy pastor. Señor, ¿y por qué me llamaste a mí como pastor? ¿O por qué me bendices a mí y a esta persona no? Eso es orgullo. Es que no tiene nada que ver conmigo lo que Dios hace, sino con su gracia, su bondad, lo que hablamos el viernes. Entonces el enfoque completamente es en Él. Él es el autor y el consumador de nuestra salvación. Entonces yo no tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿y por qué me diste esto? Para que Él diga, es que tú eres especial. La Biblia dice que el único especial para Dios se llama Jesucristo. El único. Claro, ahora por la fe pues somos sus hijos, claro que sí. Pero lo que recibimos de Dios no es por méritos personales. No es porque eres blanco, morenito, grande o pequeño, rico, pobre, de tal país o de otro país, nada que ver con eso. O sea, Dios no es como el hombre del mundo. Esto, mis amados hermanos, nos quita completamente el enfoque de nosotros y volteamos nuestra mirada al Señor en adoración. Otra de las áreas donde opera la multiforme gracia de Dios, número 2, es la gracia para ejercer los dones espirituales. No me voy a parar mucho en este tema de los dones, porque quiero avanzar al punto central. Pero la gracia de Dios nos capacita para poder ejercer los dones espirituales en beneficio y edificación de la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para bendecir a los miembros del cuerpo de Cristo. Eso, Dios nos da dones por gracia y Dios nos usa a través de esos dones por gracia. Cuando nos da los dones, lo hace por gracia. Cuando nos usa, lo hace por medio de la gracia, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a todos nosotros a nunca jactarnos cuando Dios nos está usando, porque es por la pura gracia de Dios nada más. Por eso no debemos olvidar de su provisión. Ahora, quiero hacer hincapié en lo que dice el apóstol Pedro. Pedro le llama a la gracia la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme habla de las diferentes maneras en cómo la gracia de Dios suple las necesidades particulares de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes, ¿sí o no? Áreas en la iglesia, incluso si usted lee 1 Corintios 12, dice hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de ministerios, dones, luego hay otra que no me acuerdo, pero son 3 áreas que cumple los dones en la iglesia. Y esas áreas siempre van a suplir las necesidades espirituales de la iglesia, que somos nosotros. Y esa gracia, que le llamamos gracia en singular, es multiforme. Cubre todas las áreas en la iglesia del Señor. La multiforme gracia, en el caso de los dones, nos habla de los diferentes o las diferentes habilidades o capacidades espirituales dadas por Dios para el cumplimiento de su voluntad en la iglesia. Primera de Pedro 4, verso 10. Dice, cada uno, quiero que noten que ya el texto nos separa de manera particular, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Noten que los dones son para otros, no para ti. Si ve que si alguien tiene el don de sanidad, no puede decir, ay, ¿verdad? Oro por mí, me sano, ¿verdad? Hoy me impongo las manos yo. ¿Sí sabe que hay cristianos que hacen eso? No, los dones que Dios nos da es para los demás. Fíjense cómo es el amor de Dios. A ti otro te impone las manos, pero Dios te usa a ti para que tú le impongas las manos a otro. Y eso hace que haya comunión y no haya desaveniencia en el grupo o en el cuerpo de Cristo. O sea, aquí vemos que dice, según el don que has recibido, úselo, significa ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra de las áreas en la que me voy a enfocar mayormente, donde opera la multiforme gracia de Dios, ya vimos la salvación, los dones, y en esta me quiero enfocar más, la gracia, digo conmigo, gracia para obediencia.
Ahora, ¿qué significa gracia para obediencia? Bueno, quiero que usted vaya conectando los cabos aquí, porque le damos gracias al Señor porque nos dio su Hijo en la cruz y ahora tenemos en Él vida eterna. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Pero aparte de eso, el Señor muere en la cruz, paga por nuestros pecados y no lo deja ahí, sino que nos da una lista de cosas que usted dice, Señor, yo creo que bastó con la cruz, pero no se quedó ahí, nos dio su Espíritu, nos dio una lista de cosas para que lleguemos de regreso a casa. ¿Qué significa gracia para obediencia? ¿Acaso necesitamos la gracia de Dios para obedecer su palabra? ¿Usted cree que se necesita para obedecer? Bueno, otra pregunta muy importante, escuche bien, es importante que la considere, ¿ok? Nuestra obediencia hacia Dios, ¿es basada en nuestros sacrificios humanos o es solo obediencia espiritual? Bueno, esa pregunta que le acabo de hacer, es importante entender que no debemos de sobreespiritualizar las cosas. O sea, todos sabemos o debemos entender que una vez somos cristianos, nacidos de nuevo, la obediencia es un trabajo de dos. De nosotros primero y la cooperación del Espíritu Santo. La Biblia le llama esto sinergia. Sinergia es la palabra trabajar en conjunto. Entonces, es importante saber que Dios no va a hacer todo. Está ahí la persona en la cama acostada ya del pasado del tiempo que se tiene que levantar. Señor, ayúdame a levantarme. Y no se escucha nada, ¿verdad? Nada más los grillos ahí. Señor, ayúdame a trabajar. Señor, ayúdame. Y le pedimos cosas a Dios que es nuestra responsabilidad hacer. Señor, ayúdame a perdonar. No, perdona y te daré la gracia cuando lo hagas. O sea, cuando usted ve en la Biblia, siempre el Señor da un mandamiento. Y con ese mandamiento, Dios va a dar la gracia si el que recibe el mandamiento obedece. No sé si lo captaron. Bueno, Dios nos da su palabra, pero nosotros de manera voluntaria debemos obedecer. Si no obedecemos, mis hermanos, la gracia no nos va a ayudar. Quiero que entiendan eso. La gracia se va a quedar ahí con los brazos cruzados. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad porque el Espíritu está dispuesto, listo para cuando ustedes se dejen usar y obedezcan su palabra? Bueno, en Efesios capítulo 6, no tienen que buscarlo, voy a leer unos textos bien rapidito, nada más de referencia. Pablo dijo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, noten las veces que yo voy a decir en. En significa donde vamos a descansar, donde vamos a reposar, donde vamos a poner nuestra confianza. Si usted capte las veces que yo digo en, la va contando con el dedo, ¿está bien? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Se dieron cuenta del en tan importante que significa estar dentro de algo? Bueno, es importante saber que vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer confiados en Él, no en nosotros. La autoconfianza es algo que sale natural. Cada vez que Dios nos usa, al principio estamos temblando de miedo cuando nos dice, te voy a usar. Ay, Señor, yo no, Señor, ¿por qué no? Yo no sé hacer nada, Señor. Como Moisés, ¿verdad? Y luego que nos da la gracia y nos comienza a usar y entramos en confianza, nos olvidamos de la gracia. No, Señor, ya, como decimos en inglés, I got this, ¿verdad? Yo tengo esto, yo lo hago, Señor. Ya, gracias, te puedes ir. Y nos hundimos como Pedro. Ese es el problema. Primero era, no, yo no, Señor. Luego, Señor, yo lo hago. Dos extremos, ¿no? Ahora bien, preguntas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nuestra obediencia ante Dios es perfecta? Les pregunto, ¿alguien puede decir yo obedezco a Dios de manera perfecta? Ni siquiera diríamos no, pastor, diríamos, ay, no, pastor, ¿cómo que perfecta? ¿Alguien podría decir que obedece a Dios sin ninguna equivocación, sin nunca cometer un solo error? Le estoy preguntando. ¿Sí o no? Nadie, absolutamente nadie. Todos debemos admitir que nuestra obediencia a Dios es y siempre será una obediencia imperfecta. ¿Sí o no? Siempre le vamos a obedecer a Dios de manera imperfecta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fue el único que obedeció a Dios sin cometer un solo pecado?
Jesucristo, mis hermanos. Ahora, usted sabe que hay personas que usan eso como una excusa. El único perfecto es Jesús. Lo que está diciendo detrás de la cortina es, yo no voy a obedecer. El único perfecto se llama Jesucristo. Pedro dijo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nosotros pues tenemos pecado y hemos engañado en algún momento. Si de alguna manera, permítame hacerlo más práctico, si de alguna manera pudiéramos calcular nuestra obediencia en porcentaje, podríamos decir que un 50%. La pregunta que estoy haciendo para que nadie quede en confusión, ¿qué tan perfecta diríamos que es nuestra obediencia a Dios o qué tan cercana es nuestra obediencia a la obediencia perfecta de Jesús? ¿50%? Los de 50% levanten su mano. Vamos a hacer una subasta. Los de 30%, 10%, 5%, 1%, 0.1%. Bueno, no sabríamos qué porcentaje, pero lo que sí sabemos es que es muy bajito en comparación a lo que Jesús hizo en perfección. ¿Están de acuerdo con eso? Admitimos, por lo menos hoy domingo seremos humildes, el último domingo del año. Aquí, escuche bien, aquí es donde la provisión de su gracia cobra mucho sentido. ¿Qué porcentaje tuvo Jesús en su obediencia? 100%. Perfecto en todo, ¿sí o no? La palabra dice que Jesús agradó al Padre en todo, en todo. Cuando Jesús dijo, estando en la cruz, consumado es, esta frase que él dijo significa, en mí todo está cumplido. Ya el Padre quedó completamente satisfecho con la obra redentora de la cruz. Eso dijo, o quiso decir cuando dijo, consumado es. Bueno, gracias a este consumado es, no tenemos ninguna deuda con Dios, los que somos cristianos. Los libros que registran nuestros hechos inicuos están vacíos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por la fe estamos en paz con Dios. En la provisión de su gracia nos envió su Espíritu Santo para llevarnos de regreso a casa. Aparte de todo lo que hizo, nos dejó su presencia. Ahora, más preguntas. ¿Cómo ve Dios nuestra imperfección? ¿Cómo recibe Dios nuestra obediencia imperfecta? ¿Cómo lo asimila el Señor? Miren, cuando apliquemos todas nuestras fuerzas y pongamos toda nuestra pasión en obedecer la palabra de Dios y todo ese esfuerzo y pasión alcance el 1% de la perfección de Jesús, la fe viva y práctica que tenemos en Cristo, por medio de la gracia de Dios, el Señor nos aplica el 99% que nos falta. Reaccionaron muy indiferente. Imagínese una persona como Moisés, Pablo, Débora, Ruth, Esther, una persona que usted admira en la Biblia. Pensemos que esas personas alcanzaron el 1% en su obediencia. Se dirá, ay pastor, ¿y yo? ¿El 0. qué? Todas esas personas, cuando aparecen en Hebreo, capítulo 11, dice, por la fe Abraham hizo, por la fe Gedeón, Rahab, todos los que menciona. Por la fe significa que obedecieron a la palabra de Dios, tuvieron buen testimonio, el Señor completó lo faltante. En el versículo 3 de Hebreos 11 dice que por la fe entendemos haber constituido el universo, sabiendo que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. Nuestras obras, comparadas con las de Jesús, no se ven. Y Jesús las hace como si se vieran. Él es el que por la gracia nos da todo lo que nos hace falta, mis hermanos. No solo la fuerza, el deseo, la motivación y pasión para obedecer, sino aún después de obedecer, que lo hacemos de manera imperfecta, completa en Jesús el 100%, recibiendo la perfección de nuestra obediencia por la fe, confiados en aquel que fue perfecto. Tremendo, mis hermanos. Eso es motivo de celebración. Cuando yo solo puedo dar el 1%
de mi obediencia, por la provisión de la gracia de Dios, el Señor completa el 100%. Eso es como cuando un niño, ¿verdad?, de repente saca de su bolsillito un centavo, ¿verdad? Y así como todo un hombre, ¿verdad? Dame un chocolate, ¿verdad? Y el papá lo ve y le pasa la tarjeta, ¿verdad? Plip. Ahora es un plip, ¿verdad? Plip. Y luego le esconde. Y el niño se va a su casa pensando que, hice mi primera compra. Y el papá se queda callado. Así somos en la obediencia. Y fíjense, aún entendiendo lo que estoy diciendo, competimos, nos celamos, nos envidiamos. Yo soy mejor que tú o tú eres mejor que yo. Imagínense. Nuestra competencia no viene de abajo, viene de arriba. Nos comparamos con Jesús. ¿Usted piensa que Dios espera de nosotros menos que una obediencia perfecta? ¿Qué dice Mateo 5? Sean perfectos como vuestro Padre. Bueno, ahí obviamente nos está mandando a que seamos como Dios. Pero el Señor ve que nuestro intento, cuando paguemos con un centavo, Él está viendo el corazón. Él está viendo si lo hacemos por negligencia, sin fe, confiados en nosotros, no en la gracia. Y depende de nuestra actitud ante Él, Él va a completar lo faltante, dependiendo de nuestra actitud. Recordemos que aunque no podemos darle a Dios la perfección, Dios siempre mirará nuestro corazón a ver si estamos dejando todo en el terreno de la obediencia. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me sucede, no me pasa a manera de condenación, pero cada noche tengo un tiempo de arrepentimiento porque no hice lo que tenía que hacer. No por negligencia, sino porque siempre me quedo corto ante Jesús. Todos los días le digo, Señor, oye, nos falta mucho, ¿sí o no? Pero descanso en Jesús. No me condeno, reposo en la fe en Él. Lo que Él hizo se me atribuye a mí por la fe. Su perfección se me atribuye a mí. Increíble, mis hermanos. El viernes hicimos una pregunta en la ilustración de Lucas 23 con el malhechor. ¿Se acuerdan que el malhechor se salvó en la misma cruz? No fue a la iglesia, no diezmó, no se congregó, no sirvió al Señor, no regó ni un solo tratado. Nada hizo y se salvó. Y le pregunté a la iglesia, ¿ustedes creen que este malhechor recibe un galardón en el cielo? Y la respuesta fue sí. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Porque no nos da las cosas porque hicimos algo, sino por la confianza en lo que hizo Jesús. Está tremendo eso. No cometamos el gravísimo error que muchos cristianos cometen, de tomar su imperfección como una almohada de pretextos para no hacer lo mejor para Dios. Sí es cierto que nunca vamos a dar la perfección, pero Dios quiere que demos nuestro todo, no lo que nos sobra. Me llega a la memoria la ilustración de la viuda que dio la moneda y los otros judíos que echaron mucho dinero, y dice, y ellos dieron de lo que les sobró. Entonces, cada uno de nosotros, de manera soberana, Dios lo entiende esto, vamos a dar lo mejor de nosotros que no se va a parecer a lo mejor de otro. Pero Dios va a saber qué es lo mejor de mí, lo mejor de ti. Y Él va a mirar tu corazón. Señor, es que yo no canto como el hermano Dalis, yo no toco la guitarra como el hermano Giovanni, yo no sé, ¿verdad?, predicar como fulano, yo no sé, yo lo que lavo el baño, Señor, aquí nada más. Bueno, da lo mejor y el Señor va a completar lo faltante. Créeme que así es para todos, es por gracia, no es por lo que hacemos. Nunca olvidemos el ejemplo que siempre usamos de Gedeón. Dios le dijo a Gedeón, tú busca tus 300 y yo me encargo de los 134,700 para vencer a los 135,000 enemigos de Madián. Así es, ese es el ejemplo práctico. La gracia de Dios es como esos 134,700 que nos faltaban para completar 135,000. Dios hace la mayor parte, Él hizo la mayor parte. Cuando Él llama a Gedeón, le dice, ve porque yo ya los entregué en tu mano. Ya la victoria la tenemos en la mano. No vivimos una vida cristiana para alcanzar la victoria, Cristo ya la obtuvo. Por la fe en Él se nos atribuye a nosotros, mis hermanos. Esa es su provisión, la provisión de su gracia. Recordemos que tenemos una relación con Dios, no una religión. ¿Sí ve que las religiones ponen todo el peso de sacrificio en los creyentes en esa religión? Y los dioses por allá en un trono viendo televisión, comiendo palomitas de maíz. Nuestro Dios descendió a esta tierra y se sacrificó por nosotros. Nos lavó los pies, nos sirvió, nos dejó ejemplo, murió
para que tengamos vida en Él. Eso hizo nuestro Dios. Todo esto, mis hermanos, cobra más sentido cuando Dios nos dice: ve que yo estaré contigo. Mi gracia y mi favor estarán contigo. Hay cristianos que no saben esto, se les olvida y confían más en sus talentos, sus ahorros, en su renombre. No, yo lo conozco al Señor, yo voy. Bueno, eso es humano, no es pecado, pero a donde voy es que se nos olvida que en verdad lo que está sobre nosotros es la gracia de Dios. Esa es su gracia. Cuando estamos mudándonos en este lugar, que estamos pensando cómo lo íbamos a hacer, usted no se imagina la cantidad de gente donde yo iba y le pedía precio para hacer un trabajo y me decía: ¿para qué es? Ah, para nuestra iglesia. ¿Dónde está su iglesia? Ah, no se puede, lléveselo, no debe nada. No se imagina las veces. Recuerdo una vez, al lado de mi casa hay un lugar, un taller de herrería, de soldadura, y le dije al dueño: ¿me puedes hacer la puerta que va en la acera afuera? Me dice: ah, sí, yo te la hago. ¿Cuánto es? Me dice: no, nada. Y eso pasó decenas de veces, mis hermanos. La gracia de Dios, la gracia de Dios. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, aquí fíjense lo que dice el apóstol Juan. Aquí espero capten todas las riquezas que este texto tiene. El libro de Juan es un libro que parece pequeño, pero usted lo tiene que leer y volver para atrás y volver a leerlo y volver a leerlo. Pero aquí Juan dice en el versículo 5, 1 de Juan 1, verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Dios. ¿Verdad que no? Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos una relación con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, piense por un segundo, ¿por qué se practica algo? ¿Porque somos buenos en eso que practicamos o para perfeccionarlo? Por eso el texto dice: no practicamos la verdad. Alguien que practica es alguien que está perfeccionando eso que practica. No hemos llegado, ¿verdad? Lo hacemos de manera habitual. Pero miren lo que dice. Aquí la idea, para que usted entienda, el que no anda en luz, significa: si no vivimos intencionalmente en una obediencia práctica, andamos en tinieblas. ¿Verdad? Dice: pero si andamos en luz, y andar en luz aquí es obediencia, arrepentimiento y fe. Repita conmigo: obediencia, arrepentimiento y fe. La obediencia, pues obviamente obedecemos su palabra. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos y todo lo que hacemos es por fe, confiados en Cristo. Es importante distinguir todo eso. Dice: como Él está en luz, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Significa pecados conscientes e inconscientes. Es la provisión de su gracia. En la comunión y en la obediencia, mis amados hermanos, automáticamente por gracia, la sangre de Jesús nos limpia constantemente todos los días de los pecados que cometemos sin darnos cuenta. Nos limpia, nos limpia, nos limpia. Dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, ahí ven nuestra imperfección, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad que no está en nosotros. Aquí habla de sinceridad y exponer nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, precisamente por eso murió, y su palabra no está en nosotros. La gracia, mis amados hermanos, va mucho más allá de lo que podemos entender o imaginar. Mucho más allá. Usted no se imagina en las áreas que la gracia nos sustenta cuando somos cristianos. No se lo imagina. Si Dios, hay momentos que el cristiano puede caer en una, le voy a llamar así, mini depresión. De repente un cristiano dice, no sé, me siento desanimado, siento como que el Señor se alejó. Y hay momentos donde el Señor jala su mano para que entendamos que sin Él no somos nada.
Hay veces que Dios permite que sintamos ese poquito de lejanía de Él. O a veces nosotros nos alejamos y Él permite que lo sintamos. Porque Dios dijo, estaré con vosotros todos los días. Andamos desconectados espiritualmente y no lo sabemos hasta que sentimos algo. Y si Dios no lo permite, no nos damos cuenta que estamos lejos de Dios. Si todo está mal y todo se siente bien, es un peligro. ¿Sí o no? Necesitamos sentir algo para reaccionar. Porque luego tú escuchas, pastor, fíjense que en los últimos días he estado sin deseo de orar, ni de... Fíjense, cuando no tenemos deseo ni de orar, ni de congregarnos, ni de leer la Biblia, es precisamente cuando más tenemos que hacerlo. Es como cuando tenemos sed, no tengo deseo de beber agua, decimos. Es cuando más debemos de tomar agua. Entonces Dios permite en su gracia, su multiforme gracia, te saca la mano un poquito para que entiendas que sin Él no puedes. No podemos. Y cuando sentimos eso, es como cuando éramos bebé, que nos tiraban al aire, hacemos así, ¿verdad? Ay, Señor. ¿Se acuerda cuando usted era niño? Tenía 2 meses. Algunos dijeron que sí, ¿verdad? Pero usted sí sabe que los niños, usted lo tira un poquito al aire y se ponen así, ¿verdad? Y espiritualmente nos pasa. El Señor nos saca la mano, Él está ahí, pero nos hace un rato así. Y, Señor, ¿dónde estás? No te siento. La gracia, mis amados hermanos, es una señal directa de la presencia de Dios en y con nosotros, o con y en nosotros, mejor dicho. El profeta Isaías profetizó acerca de esta gracia en la vida de los creyentes. Sin duda el profeta Isaías no tenía idea de cómo Dios haría esto, porque cuando él profetiza en Isaías 7:14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Algo va a suceder que ustedes se van a dar cuenta. Y el Señor, todo lo que hizo, primero dio una profecía, para que entendamos que no es coincidencia o algo que pasó por casualidad. No, esto habla del plan de Dios predeterminado. La profecía nos dice, Dios va a hacer algo. Cuando vean ese acontecimiento, se van a acordar de lo que yo dije anteriormente. No tratemos de adivinar profecías antes del cumplimiento, porque no son para eso las profecías. Dice, para que cuando acontezca, creáis. Y aquí dice, Él mismo os dará señal. ¿Cuál señal nos dio el Señor en esta profecía? ¿Alguien se acuerda? Lo cantamos hace un rato. La estrella. Los sabios, ¿verdad? Vieron la estrella, la siguieron y dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué entendemos por Emmanuel? Ah, sí, teóricamente sí. Sí, claro que significa Dios está con nosotros, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Porque hay cristianos, hasta de jactancia, dice, el Señor está conmigo. Especialmente cuando alguien lo excomulgan de una iglesia, el Señor está conmigo, a mí no me interesa lo que dijo, ¿verdad? Después de su rebeldía, ¿verdad? Miren, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, tomó de esta profecía de Isaías acerca del nacimiento virginal del Mesías. Y en Mateo capítulo 1, 18, vamos a leer esta profecía cumplida. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relación conyugal, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Noten lo importante de la preposición antes de que se juntasen. Significa que Jesús no es hijo de José, ni tampoco biológicamente, ¿verdad? Tiene padre o madre en sentido bíblico. Pero vino a este mundo por el vientre de María. María cargó con la semilla que el Señor depositó para entrar a este mundo. Dice Jesús, o más bien dicho, creo que salté, 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, así como que no creo que José pensó que María tuvo un embarazo virginal. Aquí pensando en eso significa, me fue infiel. O sea, esta mujer se iba a casar conmigo, ¿con quién se acostó? Dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, significa esa palabra.
Jesús en hebreo significa, o se dice como, Josué. Josué en hebreo, Jesús en griego. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese porque significa que Jesús significa Salvador. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué entendemos cuando la palabra dice que Dios está con nosotros? A través de la Biblia vemos las veces que Dios le decía a sus escogidos, no temas porque yo estaré contigo. ¿Sabe que una de las señales de que Dios está con nosotros es su favor, su gracia? Y esto se puede manifestar a otras personas de muchas maneras. Dios te puede abrir puertas que a otros no le abre. De repente llega alguien a un trabajo que tenían que dárselo a esa persona y tú dices, no sé cómo, pero me lo dieron a mí. Eso es favor de Dios. Alguien puede ver a Dios en tu vida o sentir que tienes a Dios en tu vida, lo puede decir. Hay muchas maneras, es multiforme la gracia. Pero Dios sin duda nos ha provisto de su gracia, no solamente para salvación, mis amados hermanos, sino también para que podamos vivir vidas aceptables delante de Dios, para agradarle a Él, así como Jesús lo hizo, nos dejó ejemplo. Lo penoso es que muchos cristianos no hacen uso de la gracia, porque hay un factor que vamos a ver a continuación de por qué hay algunos que o ignoran la gracia o no saben cómo usarla en el sentido de su actitud. La gracia es un poder divino y espiritual de Dios que sirve para cumplir con la perfecta voluntad de Dios. Esa multiforme gracia es un regalo de Dios dada por medio de Jesucristo a nosotros los creyentes, para que repose sobre nosotros ese favor inmerecido. ¿Usted cree que puede haber algo más grande que esto? Parece que sí. Pero la palabra dice que todos como creyentes tenemos acceso a esta gracia. Miren lo que dice Hebreos 4:16 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4:16. En la pantalla dice Reina Valera, fue un error, es la versión Nueva Traducción Viviente. El error fue mío. Dice así que acerquémonos con toda confianza, ¿a dónde? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Dice, allí es en el trono de la gracia, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Señor, mañana voy al médico, necesito de tu favor y tu gracia. Mañana voy al trabajo, mañana voy a enfrentar un problema con mi familia, hablar de un tema, dame gracia, Señor. Señor, me voy a examinar mañana, dame sabiduría, dame favor, dame gracia. Pero siempre recuerden que la gracia opera en obediencia. La gracia siempre opera junto con la obediencia. Siempre. Porque lo que estamos haciendo siempre debemos entender que es para Dios. Nos beneficia, nos trae bendiciones, pero es para Dios. A Él le servimos. Si solo nos enfocamos en el área de la obediencia, la gracia en su multiforme naturaleza nos ayuda a un sinnúmero de cosas que usted no se imagina, no se lo puede imaginar. El apóstol Pablo nos dice en Efesios que Dios nos ha dado vida espiritual en Cristo para que vivamos en buenas obras. Esto es por medio de la gracia. Ahora, cuando leemos de Abraham y Sara, fíjense que cómo pudieron Abraham y Sara, casi de 100 años, concebir un hijo. No solamente concebirlo, dar a luz y todo eso. Acuérdense que cesárea no había en ese tiempo. Una señora ya de casi, usted sabe, y pudo cargar con ese bebé en su vientre. Todo fue por medio de ¿qué? De la gracia del Señor, mis hermanos. Cuando leemos cómo Moisés enfrentó al hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, de la tierra, cómo Moisés sacó al pueblo de Egipto, esto fue posible por la gracia de Dios. Cuando vemos a Gedeón venciendo 135,000 madianitas con solamente 300 israelitas, esto fue solamente por la gracia de Dios. La fuerza de Sansón, las maravillas de Elías y Eliseo, la valentía de Esther, la gallardía de Débora,
la fidelidad de María, la madre de Jesús. Todo esto lo vemos a través de la Biblia, que sobrepasa los límites humanos, fue por medio de la gracia. Es la misma gracia que Dios nos ha ofrecido en el día de hoy. Ahora quiero terminar con 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12. Creo que voy a usar la versión Nueva Traducción Viviente. Por usted, síganme ahí en su Reina Valera. Sin duda, mis amados hermanos, todos necesitamos de la gracia de Dios. ¿Cuántos reconocen eso? Pero es necesario entender que hay un factor, hay un requisito para gozar de esta multiforme gracia. ¿Cuál será ese requisito que Dios espera de nosotros? Aparte de la fe en Cristo, hay algo que debemos tener en cuenta para poder ver la gracia de Dios operando en cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese requisito? Bueno, ese requisito, dijeron por ahí, ¿qué? ¿Obediencia? Pues no es obediencia. ¿Alguien quiere participar? Ese requisito no tiene nada que ver con hacer algo. Es todo lo contrario. Ese requisito es reconocer que somos débiles, insuficientes y completamente dependientes del favor de Dios. Noten que nuestra actitud es normal, somos seres humanos, siempre es de efectividad, ¿verdad? Pero aquí Pablo, cuando el Señor se lo lleva al tercer cielo, le muestra una visión, y al ver esa visión del tercer cielo, algo que, imagínese usted que Dios le dé un paseíto por el cielo, ¿verdad? Usted ni saluda a los hermanos después de eso, me imagino yo. Digo porque Pablo bajó de allá con el corazón un poquito inflado y el Señor tuvo que ponerle un aguijón para que se mantuviera humilde. Por eso es que yo, cuando escucho a cristianos decir, ¿y por qué el Señor hoy no hace esto, no hace aquello? Digo, ay, créeme que el Señor sabe, Él es inteligente. Él sabe lo que hace y con quién lo hace. Así que si quieres visión, recuerda que estás pidiendo aguijón. 2 Corintios 12, verso 7, con esto termino. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, dice Pablo, se me dio una espina en mi carne, un aguijón, un dolor, algo incómodo que te mantenga orando en todo tiempo, algo que Dios no te va a quitar, porque eso es lo que te mantiene cerca de Él, ¿verdad? Dios a veces, o nos pasa como el niño que le compran el juguete, todo el día, papi te amo, te quiero, mamá, un beso, I love you. Y le compran un juguete y ¿dónde anda Pedrito? ¿Dónde está Martita, verdad? No aparecen. Entonces aquí el aguijón, créanme que usted y yo a lo mejor tenemos uno. ¿Cuál es? No lo sé. Pero aquí Pablo dice, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Aquí Dios está usando un instrumento, a Satanás o a los demonios, para mantener a Pablo humilde. Y aquí Pablo podía reprender a los demonios, ¿cuántas veces? Todas las que él quiera. Y no se iban a ir. Dice el verso 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿No le hemos pedido a Dios que nos quite cosas que no queremos en nuestra vida? Pueden ser condiciones, enfermedades, pruebas, el trabajo que tenemos no lo queremos, la persona que está a nuestro lado, nuestros hijos, qué sé yo, algo tenemos. Señor, quítame esto. Dice luego, cada vez Él me dijo, cada vez que se la pedí, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Te quito la gracia o te quito la prueba? Ese es el negocio. Mi poder actúa mejor, ¿dónde? Ahora, noten que la Biblia es hasta respetuosa, porque ¿cuántos reconocen que somos débiles ante Dios? Todos. Sin embargo, aquí la idea es como pobre en espíritu. Todos los que escuchaban el Sermón del Monte eran pobres de espíritu. Pero Jesús dice, bienaventurado el pobre. Esa bienaventuranza es para el que lo reconocía. Aquí la idea es que reconozcamos que somos débiles. Si tenemos eso claro en la mente, la gracia siempre estará dispuesta y disponible para ayudarnos.
Dice la gracia, mi poder, mejor dicho, actúa mejor en la debilidad. Si tú crees que puedes, Dios no te puede ayudar. Por eso Pedro, Señor, yo lo hago. Está bien, Pedro, adelante. Cuando se te acaben las pilas, me llamas. Y eso hace el Señor con nosotros a veces. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Ya no me jacto de que fui al cielo, sino de que soy débil. Dice, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Sí notaron el requisito? Para que el poder de Dios esté en mí, reconozco que soy débil. Dice, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en cosas que Dios me niega, ¿verdad? En persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su gracia es todo lo que necesitamos, mis hermanos. Si hay algo que vamos a necesitar para este 2025, que nunca se vaya de nosotros, es la gracia de Dios. Cada vez necesitamos una dosis más fuerte de esa gracia. Es importante saber que cuando la palabra dice que es multiforme, no solamente opera en diferentes áreas, sino también en diferentes medidas. Dios no te tiene que dar gracia para abrir el mar en dos, si no te mandó a abrir el mar en dos. Si tú dices, Señor, tengo una prueba en mi casa, los casados o los que tienen familia a lo mejor saben lo que es. A lo mejor la prueba eres tú para esa otra persona. Y la gracia estará allí ayudándote a soportar las pruebas. Esa misma gracia te va a dar sabiduría, fuerza, y ella misma va a cambiar tu corazón. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Pónganse de pie, por favor. La provisión de su gracia, mis hermanos. ¿Cuántos la arrebatan? La agarran en el aire y no la dejan ir. Me trajo memoria eso, ¿verdad? Llegaba algún profeta con su saco de bendiciones como un Santa Claus profeta, ¿verdad? Y andaba la gente arrebatando y de todo, ¿verdad? Mis hermanos, el Señor, como decíamos el viernes, ha sido bueno. Y nos ha dado cosas que cada día que vamos madurando en el Señor, nuestro corazón va cambiando y va apreciando más las cosas de Dios que las de este mundo, poco a poco. Es por eso que si usted sienta a un niño en una enseñanza como esa de 1 hora, pues el niño va a jugar con sus uñas, con sus huellas digitales o con el celular y va a estar aburrido ahí. Como alguien nuevo en el Señor también igual, o alguien que no es cristiano. Pero sabemos que cuando el Señor cambia nuestro corazón, también cambian nuestros deseos. Y comenzamos a darle valor a esas cosas tan grandes que no se pueden comprar. Una de ellas, la gracia de Dios. Si no tenemos nada, pero tenemos su gracia, somos más que ricos, mucho más. Porque imagínese que usted pueda hacer cosas con esa gracia, sin necesidad de fuerzas o renombre, reputación, dinero, de conocer a algún político. ¿Cómo se hace un pobre cristiano, verdad? En este mundo, pobre en el sentido material, si no tiene la gracia de Dios. Entonces el Señor nos suple con su gracia y es la que de verdad debemos apreciar. Padre, te damos gloria, te damos gracias, Señor. Te pido, mi buen Dios, que aprendamos a valorar esto que tú nos has dado, Señor, tu gracia. Así como Pablo dice, Señor, queremos decir, tu gracia es suficiente. Si reconocemos que somos débiles e insuficientes ante ti, esa gracia tendrá un efecto en nosotros. Yo te pido, Señor, que mis hermanos, junto conmigo, podamos echar mano de esa gracia, acercarnos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro en momentos de necesidad. Gracias, Señor, por un año más, Señor, 2024. Prepáranos para el año entrante, Señor. Ayúdanos a que nuestras reflexiones, planes, propósitos de este año sean de buena esencia espiritual más que nada. Y fortalécenos para seguir siendo fiel, Señor, hasta el final.
en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y feliz año nuevo. Adoremos al Señor, hermanos. Te adoramos a ti, Señor. ¿Con qué pagaremos tu amor infinito que diste a tu Hijo a morir por mí? Qué plan tan perfecto que nos dio esperanza y restauró contigo nuestra comunión. Digamos una vez más todos juntos. ¿Con qué pagaremos tu amor infinito que diste a tu Hijo a morir por mí? Qué plan tan perfecto que nos dio esperanza y restauró contigo nuestra comunión. Cadenas fueron rotas, Señor. Cadenas fueron rotas por ti, Jesús. Nueva vida tengo hoy en ti. Digamos una vez más, cadenas fueron rotas. Cadenas fueron rotas por ti, Jesús. Nueva vida tengo hoy en ti. Sublime gracia que me ha salvado. Diste tu vida en aquella cruz. Preciosa sangre que me ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Sublime gracia que me ha salvado. Diste tu vida en aquella cruz. Preciosa sangre que me ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Señor, es por tus méritos, Señor Jesús, que somos salvos, que somos limpiados, que somos perdonados. Es tu gracia, Señor, es tu gracia. ¿Con qué pagaremos? Digamos una vez más. ¿Con qué pagaremos tu amor infinito que diste a tu Hijo a morir por mí? Qué plan tan perfecto que nos dio esperanza y restauró contigo nuestra comunión. ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos tu amor infinito que diste a tu Hijo a morir
nueva vida tengo hoy en ti. Sublime gracia que me ha salvado, diste tu vida en aquella cruz. Preciosa sangre que me ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Digamos juntos, iglesia: sublime gracia que me ha salvado, diste tu vida en aquella cruz. Preciosa sangre que me ha limpiado de todo pecado y toda maldad, de todo pecado, de todo pecado y toda maldad, de todo pecado, de todo pecado y toda maldad. Damos gracias a ti, Señor Jesús, por ese regalo inmerecido. Tu multiforme gracia, Señor, ha sido derramada sobre nosotros. Te damos gracias, Señor. Queremos vivir en obediencia cada día, Señor, reconociendo delante de ti nuestra debilidad y nuestra dependencia absoluta, Señor, que necesitamos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a darte gracias cada día, Señor bendito. Gracias por este servicio, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, ha hablado de manera clara a nuestros corazones, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos vivir en adoración delante de ti. Bendito seas tú, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que aquí está esta mañana, Señor. Bendice a cada hermano que también, Señor, nos ha acompañado a través de las redes sociales, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vivir cada día, Señor, en tu palabra, para que sea tu gracia operando en cada uno de nosotros, en todo lo que hagamos, Señor, y en todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Y feliz año nuevo, feliz año 2025.